Perfecto, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Listos para continuar? Pues perfecto, vamos a, si queréis mirar en los cuadernos, la página 4, la sesión 2, que pone los siervos de Jehová. Ya he comentado algo sobre ese pensamiento de que vamos a ver varios siervos de Jehová para ir enfocando la atención hacia el momento que estemos hablando de el siervo de Jehová. Pero bien, comenzamos entonces con ese concepto que hemos ya presentado. Estamos en estos momentos entendiendo que Isaías escribe durante el reinado de Manasés. Es un momento bastante negro en la historia del pueblo de Dios, porque todo lo bueno que había en los tiempos de Ezequías, ya Manasés se dedica a deshacer y ya mete los ídolos directamente en el templo, un desastre en todos los sentidos. Y podemos comprender que en medio de este contexto, a veces leemos de esto y decimos, o sea, no nos llega, pero ¿podemos imaginar cómo sería estar en un momento así? ¿Podemos imaginar cómo sería políticamente tener un líder que hace todo lo contrario a lo que son tus convicciones? ¿Podemos imaginar, llegar a, de alguna manera, hacer el esfuerzo de imaginar cómo sería vivir en un mundo así? Yo no sé vosotros, pero no me requiere mucha imaginación, ¿verdad? Estamos ahí, estamos en un momento en que dejamos de poner las noticias, no sé de vosotros, pero nosotros hemos dejado de poner las noticias. ¿Para qué? Solo para amargarme más. Solo para decir, ¿ahora qué van a hacer? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Ahora no me digas que parece que es el fin del mundo, ¿verdad? Pues mira, nos ponemos ahí en ese contexto. Ese es el contexto en que vivían bajo el reinado de Amasías, de Manasés. Pero este texto de Romanos es un texto precioso para nosotros. Nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese pensamiento de que si nos toca vivir en un momento sumamente difícil, Dios da su gracia y su gracia es más que suficiente. Buena lección para nosotros. ¿Cerramos la sesión aquí? No. Buen pensamiento para nosotros. Y efectivamente, lo que conforme entramos en esa sección del libro, esa segunda mitad del libro, tenemos la sensación de que sobreabunda la gracia de Dios. En medio de la oscuridad hay una luz que está alumbrando. Entonces, entramos en esa primera sección que he puesto aquí, los siervos presentados, en los capítulos 40 y 41. Empieza esa parte del libro Isaías de la siguiente manera. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué bonito es empezar con esa proclamación de Dios que dice, ha llegado la consolación, que ya es el momento de que Dios cambia lo que no es su plan, porque su plan no cambia, pero hemos cumplido una fase y ya viene otra fase. Así que he puesto aquí la gloria de Jehová en los versículos 3 al 9 y he puesto las tres voces del consuelo. Qué interesante, las tres voces del consuelo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, empezamos primeramente con la primera voz en el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese versículo ya nos suena, lo conocemos, ¿verdad? En cuanto leemos esto, ¿en quién estamos pensando? Siempre es peligroso hacer esta pregunta porque alguien puede estar pensando en lo que no es. Pero bueno, bien, habéis contestado bien. Juan el Bautista, efectivamente, así es como arranca el Nuevo Testamento. Arranca con ese pensamiento de que hay una voz preparada, una voz
que viene para preparar el camino. Siempre leo esto y pienso en los que hacen carreteras. ¿Cuál es la función del ingeniero? Que cuando dicen, mira, vamos a poner una autopista de aquí a aquí. Su función es preparar el camino. Todo lo alto, bajarlo. Todo lo profundo, subirlo. Todas las curvas, quitarlas, porque se supone que las autovías tienen que ser rectas. Ahora, nosotros tenemos menos autovía recta en nuestra zona, que en fin, hace así la autovía, pero en fin. Ese pensamiento que viene Juan el Bautista, preparar el camino. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Todo lo altivo, todos los que piensan que son el no va más, que son increíbles, predicar el mensaje de arrepentimiento para que se vean desde la perspectiva de Dios. Y es que resulta que yo pensaba que estaba aquí, resulta que cuando me veo con los ojos de Dios me doy cuenta que estoy aquí. Qué importante es tener esa revelación de Dios para vernos con sus ojos en vez de vernos con nuestros propios ojos. Pero había otras personas también, personas que se han visto como son y realmente se ven así. Dicen, yo no merezco nada, yo soy cero, un cero. Qué bonito viene el mensaje de Dios que dice, no, Dios envió a su Hijo para morir por ti. O sea, fíjate que yo no tengo valor en mí y sin embargo Dios me ama. Ahí estás subiendo lo bajo y las curvas se van quitando para poder preparar un camino recto y camino recto para el que viene detrás. Así que leemos estas palabras y claramente estamos viendo aquí lo que es la preparación para el que conoceremos como el siervo de Jehová. Entonces tenemos la preparación del camino, que realmente he puesto aquí todos los textos de Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, Juan 1. Todo esto está preparando el camino para Mesías. Luego tenemos otra voz en el versículo 6. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Esa promesa de la permanencia de Dios, que nosotros lo pone en contexto de que nosotros no somos permanentes. Nosotros somos pasajeros. Sopla el viento sobre nosotros y somos como la flor que se cae. O sea, nuestra vida es corta. Eso no es mensaje que mola, pero mensaje que es verdad. Vamos rápidamente avanzando hacia la tumba. Menos mal que nosotros vemos más allá de la tumba. Menos mal que para nosotros la tumba es solo la puerta de entrada para pasar a la presencia de Dios. Pero tenemos que reconocer que vamos todos corriendo en esa dirección. Imaginamos algunos que vamos dando pasito, pero vamos corriendo. En fin, pero todo esto para luego después poner el contraste, que la palabra de Dios permanece para siempre. El Nuevo Testamento lo enfatiza así, pero aquí tenemos la gloria de Jehová. Dice el versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa permanencia de la promesa de Dios que es importante. Tenemos esa voz de promesa y no falla. Dios cumplirá su promesa. Llegamos entonces al 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anuncia. He perdido el sitio aquí. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Tenemos ese cumplimiento de la promesa que viene el anuncio. Bien, comenzamos la sección así de esta manera, pero continuamos entonces con ese poder de Jehová y esa manifestación del poder. Eso lo tenemos en los versículos 10 y 11. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él
y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño, ese es el pasaje que hemos citado todos juntos. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Bien, tenemos estas dos imágenes de primeramente la recompensa de Dios y finalmente esa imagen del pastor. Y estas dos imágenes el evangelista Juan aprovecha para Apocalipsis. Y entonces he puesto estos pasajes aquí de esta recompensa al final de Apocalipsis, pero incluso esta imagen del pastor. Todos conocemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y quizás a veces lo conocemos tan bien que se ha dejado de hacer su efecto sobre nosotros. Y lo decimos en, sí, Jehová mi pastor. Pero si realmente podemos comprender esta imagen, sobre todo en este contexto, ese contexto profético mirando hacia el momento en que el pueblo será llevado al cautiverio, precisamente la culpa, parte de la culpa, tiene que ver con los pastores de Israel. Recordamos en Ezequiel esa condenación de los pastores, que resulta que en vez de pastorear como tenían que hacer, estaban intentando solo aprovecharse del rebaño. En vez de llevar a los corderos por donde tenían que ir para apacentar, para tener bebida, para crecer, pues solo estaban diciendo, ¿cómo me aprovecha a mí ese cordero? Pues lo mato y como y mañana más. Y ese pensamiento de la condenación que cae sobre los líderes del pueblo, que tendrían que haber sido los primeros en llevar al pueblo a los pies del Señor y sin embargo estaban mirando por sus propios intereses. Ahora lo ponemos en ese contexto y llegamos aquí y vemos otro pastor. Un pastor que apacienta su rebaño y dice, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Nos recuerda esta historia que contaba Jesús. No es ninguna sorpresa, primeramente que Jesús se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo estoy seguro que más de un fariseo tenía una cara de sorpresa total cuando escuchó eso. ¡Oh! Porque el buen pastor es Jehová. Eso está claro. Y que Jesús se levante y diga, yo soy no un pastor. No simplemente que pastoreo. No. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor bueno por excelencia. Más de uno tendría que haber dicho, oh, ¿se puede decir eso? ¿Te dejan decir eso? Eso está mal, ¿no? Pero Jesús es que está hablando lo que está hablando. Dice, ese pastor que ese soy yo. Y aquí tenemos la promesa de este pastor. Jesús se presentó como el buen pastor. Jesús contaba historias del buen pastor. El buen pastor que metiendo las ovejas en el redil por la noche va contando y dice 97, 98, 99, me falta uno. Ahora, no sé de vosotros, pero yo lo imagino un poco así, una mañana como esta, con un frío terrible. Te falta una oveja en el monte, por algún sitio. Y yo digo, el 99% no está mal. Yo no me voy. Total, van a parir pronto y habrá más. Yo no voy al monte. Y sin embargo, el pastor en la historia de Jesús, ¿qué hizo? Dice, tengo que ir, deja los 99 y va en busca del tonto, del pavo, del que, ¿por qué siempre no está prestando atención? ¿Por qué se pierde por ahí? No, hay amor. ¿Y qué hace cuando lo encuentra? Ese es el momento que sería para decirle, contarle todo lo que quieres contarle a una abeja. Pero ¿será posible? ¿Cómo? Y decir, voy a llevarlo corriendo a casa, ¿no? Con un palo detrás para que aprenda. No. Lo coge y lo pone sobre sus brazos.
es esta imagen aquí. Jesús cuenta la historia, pero de alguna manera es que está ilustrando estas palabras proféticas que tenemos aquí. Bueno, tenemos esa consolación que tiene que pasar por ese pastor. Es imposible que haya consolación que no pase por este pastor. Perfecto, vamos a ir avanzando. Entonces, en la segunda parte de este capítulo encontramos realmente la demostración del poder. Lo comenté que en esa sección tenemos una serie de conversaciones, de juicios con los ídolos, en que Dios reta a los ídolos. Nos recuerda a Elías. ¿Recordáis en Carmelo que Elías coge a los profetas de Baal y dice, venga, pues vamos a hacer pues por lo menos una pequeña competición, ¿no? Y dice, vosotros primero, adelante. Ese momento que cuando piensas que la Biblia no tiene ese sarcasmo y luego te das cuenta que Elías está ahí y dice, oye, igual un poco más fuerte, porque igual está de vacaciones o seguro que no está haciendo la siesta. Pues mira, grita un poco. ¿No habéis visto eso en la Biblia? Eso de la siesta. Tenéis que mirarlo, está ahí, os prometo. Bueno, la palabra no, pero el concepto sí. El caso es que es ese tipo de enfrentamiento que tenemos aquí en Isaías, en que Dios habla de su poder frente a los ídolos. Bien, no vamos a ir versículo por versículo aquí, pero bueno, si os ayuda un poco cuando estáis leyendo, igual ese pequeño bosquejo os puede ayudar en todo esto. Pero sí que tengo que comentar cómo termina porque lo conocemos todos. Ese versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué buena promesa. Que Él da y multiplica. Buah, yo necesito las dos cosas, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hasta los jóvenes. Llega un momento en que no pueden más. Eso nos anima un poco más a nosotros que ya no estamos en esta época de jóvenes, que hasta los jóvenes a veces tienen ese momento. El otro día, bueno, ya sabéis que nuestra hija está casada con el hijo de Andrés y Mimi, y vinieron para Navidad y Mark quería salir a correr. Yo no lo entiendo, porque total es sufrimiento, pero él quería salir y me daba cosa que iba a salir solo y que nadie iba a salir con él. Entonces digo, bueno, Mark, voy contigo. Yo no sé lo que me entra en la cabeza a veces. Tendré que ir al médico para explicarlo, a ver si me investigan para ver si hay algún problema, pero me ofrecí para ir a correr con él. Y bueno, ya que ofrecí yo, mi hijo dijo, bueno, iré también con vosotros. Bueno, salimos a correr y el primer kilómetro, bueno, yo nunca llego al segundo, así que tampoco puedo decir lo que pasa después, pero yo estaba luchando, pero intentando poner buena cara, ¿no? Y el caso es que Mark estaba corriendo y mi hijo, cuando volvimos a casa, mi hijo dice, es que molesta mucho porque Mark estaba silbando. Bueno, eso no ilustra el punto, porque yo no he visto a Mark jamás fatigado y cansado, pero bueno, imagino que llegará en algún momento. Pero me veo a mí mismo y después de 500 metros ya necesito parar y me da vergüenza decirle al chico que ha corrido 200 millas, que son 300 kilómetros. Digo, ¿podemos andar un poco? Pero ese pensamiento, todos sabemos lo que es llegar al momento de que estamos cansados, que no nos llega la fuerza. Y luego dice estas palabras, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, las fuerzas que Él da, las que multiplica a Él, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué preciosa promesa que Dios nos da para los que confían en Él. Eso no es para los que van a la iglesia. Eso no es para los que son buenas personas. No, esto es para los que confían en Jehová. Y pregunto, ¿en quién confías?
Es que para mí es imposible leer Isaías y no salir con el pensamiento, ¿en quién confías? Oye, si no estás confiando en el Señor, la fatiga puede con todo. Vas a estar cansado, tan cansado que llegará el momento en que tú te apartarás por el camino. Pero los que confían en Jehová, a veces la gente pregunta, ¿no tienes miedo de que a lo mejor te vas a quemar en el ministerio y no poder terminar el ministerio? Sí, sí, tengo un pavor de hacer eso en el ministerio. Pero si me llega a pasar, ¿sabes lo que va a ser? Una indicación de que yo estaba confiando en mi propia fuerza. Porque si yo confío en el Señor da fuerzas cuando no las hay. Y el Señor multiplica y podemos continuar. Y no solo hablo para nosotros que estamos en el ministerio, que es real. Hay personas que se han quemado en el ministerio. Incluso, acabo de comentar a Elías. Elías se quemó en el ministerio. Estaba quemado, quemado, quemado. Tanto que quería terminar su vida. Bueno, no quería terminar su vida, quería que Dios terminara su vida. Y hay una diferencia. Lo dejo por ahí. Pero todos nosotros en nuestro caminar con Cristo, si estamos confiando en nuestras propias fuerzas, podemos llegar a quemarnos. Podemos llegar a cansarnos tanto y a lo mejor ya tenemos nombres y apellidos en la cabeza de personas que han estado con nosotros en la iglesia y hoy por hoy están apartadas porque se han quemado, se han cansado y están ahí. Y hay cristianos que dicen, eso jamás me va a pasar a mí. Pregunta a Pedro sobre hacer esas afirmaciones. Cuidado con hacer esa afirmación, porque lo único que podemos decir es, si sigo confiando en el Señor, siempre tendré las fuerzas para dar los pasos que Dios me da para hoy. Sus fuerzas son suficientes para hoy. Y mañana habrá nuevas misericordias y nuevas fuerzas para mañana. Podemos confiar en eso. Bien, pues vamos a las promesas de Jehová que tenemos en el 41. Bueno, empezamos el 41 con estas palabras. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada, como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Ahora, esa primera pregunta que tenemos en el versículo 2, es complicada la pregunta, porque nosotros leemos, vale, obviamente la contestación es Dios, ¿vale? ¿Quién lo ha hecho? Dios, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha despertado del oriente al justo, ¿vale? Así que si nos situamos por un momento en Jerusalén y decimos del oriente, ¿vale? Jerusalén, oriente, ¿qué país hay por ahí? Pues nos metemos bueno, Nínive está por ahí, Asiria, Babilonia está por ahí, ya estamos en esa zona. No está muy claro, o sea, no lo ha especificado, pero estamos en aquella zona de la tierra. Y Dios ha despertado a alguien de esa zona y le llama el justo. Bien, nuestra tentación es leer esto y, pues, de alguna manera intentar sacar el justo con mayúscula. Pero aquí tenemos el justo con minúscula. Y entonces, ¿de quién estamos hablando? Bueno, ya por lo que veis en los apuntes, ya sabéis que estamos hablando de Ciro. Este es el primer siervo de Jehová que vemos en esta sección. Y es curioso como Dios le llama el justo. Ahora recordamos que justo puede ser no perfecto, pero uno que sigue las reglas, uno que tiene una vida que sigue las normas. Y comprendemos que efectivamente esto lo podemos entender en cuanto a este rey que Dios ha escogido para hacer su obra y le ha puesto en su mano la espada y le da también su arco para poder conquistar. O sea, el éxito de este siervo
tiene que ver con el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, que este va a ser justo y va a castigar a las naciones. Bien, ya veis que pongo aquí del 1 al 4 y luego saltamos del 25 al 29 y ya tenemos estas promesas acerca de Ciro. Bien, pero en el versículo 8 nos presenta otro siervo. Dice el versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Vale, ya entramos en un segundo siervo. El primero, Dios lo ha escogido, le ha puesto la espada en su mano para que él cumpla el propósito de Dios. Pero ahora tenemos otro siervo de Jehová. ¿Quién es? Es Israel. Perfecto. ¿Qué va a hacer Israel? A quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos esa gran imagen de este otro siervo de Jehová, Israel, que fue llamado y que tiene fuerzas, una vez más. ¿En qué contexto? ¿Cómo es que tiene fuerzas? Volvemos al capítulo anterior, porque está confiando en Dios. Si confía en Dios, hay fuerzas. Y por lo tanto, esa promesa, no temas, 3 veces en el 10, 13 y 14, no temas, no temas, no temas. Bueno, grandes imágenes. Entonces tenemos 2 siervos de Jehová. Tenemos a Ciro y tenemos a Israel. Bien, he puesto aquí en los apuntes, creo que lo puse en la barra gris, esa estructura quiástica aquí, que tenemos despertar al justo, de los versículos 1 al 4, y luego al final levantar a uno, y entonces una vez más en el quiasmo, si estás leyendo y de repente lees algo que dices, acabo de leer esto, ¿por qué se ha repetido? Casi seguro que tienes entre manos pues una estructura quiástica. Entonces, notamos cómo hace esto. Luego después la reacción de las naciones en el 5 al 7, y ahí está hablando también a los ídolos y los que tienen los ídolos. Y en el versículo 21 al 24 también el reto para los ídolos. Y finalmente tenemos ahí en el centro estas promesas para Jacob, que estaba leyendo, empezando a leer los versículos 8 y 9. Pues eso es, la estructura quiástica siempre enfoca en el centro. O sea, el propósito del quiasmo es que notemos ese centro, esa bisagra, el momento en que gira el pensamiento. Esto es el punto de mira. Bien, pues vamos a continuar entonces y en el 42 ya hemos tenido 2 siervos, pero nos falta un tercer siervo. Dices, no nos faltaba, ¿no? Ya tenemos muchos siervos. No, nos falta uno. Porque hemos visto a Ciro, que es un justo con J en minúscula. Tenemos a Israel, que es un siervo que fue elegido por Dios, pero tenemos ahora otro siervo en el 42. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dice el 42.1, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bueno, conforme empezamos a leer esto, notamos, pues el primer siervo era justo, ¿no? Era un siervo justo, pero este es un siervo que no simplemente dice que es justo, sino que va a traer justicia a las naciones. El lenguaje aquí es muy interesante porque no habla de hacer justicia para las naciones. Eso sería un juez que viene y hace justicia, sino uno que trae justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, si volvemos atrás en la Biblia todo empieza con una promesa. Justo detrás de la caída en el pecado, viene la promesa que Dios da a la mujer
y dice, bueno, está en el contexto de la serpiente, que la simiente de la serpiente atentará contra la descendencia de la mujer, la semilla de la mujer. Y sin embargo, ¿qué va a hacer? Va a chafar la cabeza de la serpiente. O sea, ese hijo, ese descendiente de la mujer. Luego después lo volvemos a pillar cuando llegamos a Abraham y Dios da a Abraham 3 promesas. Primeramente, uno tiene que ver con la tierra, vas a tener esa tierra. Segunda tiene que ver con la descendencia, vas a tener descendencia para crear una nación. Pero la tercera y más especial, más preciosa, es cuando le promete que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Digo que aquí recogemos este pensamiento. ¿Cómo será una bendición para todas las familias de la tierra? Respuesta, va a traer justicia. El gran problema del ser humano, ¿cuál es? No es emisiones de carbono. No digo que no cuidemos el medio ambiente. Bien, vamos a cuidar el medio ambiente. Eso no significa que todos vamos a conducir coches eléctricos porque resulta que contamina más el proceso de hacer el coche eléctrico que llevar un coche de diésel, pero en fin, eso es otra historia. El gran problema del ser humano, ¿cuál es? Hemos pecado contra nuestro Creador. Y nosotros todos nos hemos desviado, todos somos pecadores. El gran problema del ser humano es que somos pecadores y necesitamos que alguien traiga ¿qué? Justicia. Alguien que puede darnos una justicia que no es nuestra para que podamos tener comunión con nuestro Salvador. Aquí tenemos ese siervo que, bueno, si sigo los apuntes aquí, dice, los títulos, Dios le llama mi escogido, el siervo, ya tenemos a esta persona y ya empezamos a notar quién es, ¿no? Y luego después, esas promesas, dice, mi alma tiene contentamiento. Por cierto, cuando notamos en el momento del bautismo, esto es lo que estaban conectando cuando escuchan la voz del cielo. Eso es grande, ¿no? Que Dios hable y diga, este es mi siervo este es mi hijo en quien tengo contentamiento. Pero si conoces el Antiguo Testamento, dices, este es el siervo de Jehová. Este es otro siervo. Esto es un siervo diferente de Ciro, un siervo diferente de Israel. Este es un siervo de verdad. Y luego después dice, traerá justicia a las naciones. Este es el ministerio que realmente viene para hacer ese siervo. ¿Cómo lo hará? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, pero por medio de la verdad traerá justicia. Volvemos a ese tema. ¿Cómo lo va a hacer? Va a traer la verdad. No va a estar gritando, no va a estar llamando la atención, pasará desapercibido. Los historiadores del momento ni pararán a pensar en quién es Jesús de Nazaret, porque no aparece en su radar. Y sin embargo, viene para cumplir la voluntad de Dios, trayendo esa justicia. No se cansará ni desmayará. No es sorprendente porque está confiando en el Señor, por lo tanto, fuerzas nuevas tiene para todos los días, hasta que establezca en la tierra, estamos notando el tema, ¿no? Justicia. Viene para traer justicia, para establecer justicia, y hasta las costas esperarán su ley. Bien, tenemos esa promesa de lo que viene este siervo para hacer, y luego el juramento de Jehová. Ahora, lo que tenemos aquí es lo que voy a llamar la primera canción del siervo. Ahora, estuve enseñando sobre esto en un sitio y alguien me preguntó, ¿pero es una canción? ¿Con qué melodía? Y bueno, hay una larga tradición, digo larga, desde la perspectiva estadounidense. 200 años. En Europa
Eso no es larga tradición, pero bueno, en fin. Ha habido durante mucho tiempo, desde que el primero que lo llamó así, pues fue en el siglo XIX y publicó un libro sobre las canciones del siervo, empezando por el 42 y continuando por 49, 50 y 53. Entonces tenemos esas secciones que se han llamado durante tiempo las canciones del siervo. Ahora, si son canciones con melodía, no lo sé. Imagino que no. Pero claramente es poesía. O sea, es el mismo tipo de lenguaje que tenemos en los salmos. Por lo tanto, bueno, no tengo problema con llamarlo canciones, pero notamos que esta primera canción, y lo que quiero que guardemos en la memoria es, ¿cuál es el propósito del siervo? ¿Qué viene el siervo para hacer? Traer justicia. ¿Cómo lo hace? No habla, no grita, no llama la atención, no viene tirando rayos, fulminando a las personas. No, viene humildemente, manso, ¿vale? Entonces, este es el primer pensamiento que tenemos del siervo, esa persona que viene a traer justicia, pero calladamente, no lo ves venir. Ahora, vamos a guardar ese pensamiento porque conforme avanzamos por esas canciones, vamos avanzando en el pensamiento de lo que hace el siervo, cómo lo hace y todo lo demás que es precioso. Pero bueno, por lo menos hasta ahora tenemos el primer pensamiento. Y continúo entonces con lo que he puesto aquí, la condenación de Israel. Recordad que estamos hablando de diferentes siervos. Tenemos a Ciro, tenemos a Israel, tenemos ahora este que no tiene nombre, que nosotros ya lo conocemos como el Mesías, ¿vale? Pero volvemos a Israel. ¿Y cómo es Israel, este siervo de Dios? Fijaos en estas palabras, 42, 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Ahora, ¿de quién estamos hablando? Ya no estamos hablando del siervo que teníamos en el 42.1. Ya estamos hablando del siervo del 41. El siervo Israel, Dios los llamó con el propósito de ser una luz para las naciones. Y sin embargo, ¿qué hizo Israel? Es un siervo, pero un siervo ciego y sordo. Ahora, quiero tener cuidado con lo que digo, porque entendemos que una persona sorda, una persona ciega, tiene su valor como persona. Pero podéis imaginar por un momento una persona que quiere ser siervo y es sordo y ciego. Mal asunto, ¿no? ¿Cómo le coges la atención? ¡Eh! Es que al final lo hago yo y llego antes, ¿no? Ese es el siervo inútil. Y una vez más, quiero enfatizar, no estoy diciendo que una persona sorda, una persona ciega es inútil, no quiere decir eso. Pero en este contexto, un siervo que no ve ni oye es un siervo inútil. Y así es como Dios habla de Israel. Mi pueblo es inútil. Mi pueblo no cumple mi propósito. El siervo sordo y ciego, ¿por qué? Porque han ignorado la ley de Dios. Y aquí vemos claramente el fracaso de Israel. Dios llamó a su pueblo para ser un testimonio para él y sin embargo el pueblo ha rechazado a Dios, ha ignorado su ley por completo y por lo tanto viene un castigo sobre ellos. Versículo 23, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob un botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra
le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Tenemos el juicio de Dios que viene contra su pueblo porque han abandonado a su Dios. Y eso nos lleva a cómo terminaremos esta sección. Tengo una mosca. Wow, se ha ido para allá. Hemos hablado de Ciro y es el siervo que nos falta de momento. Si seguimos la estructura, hemos hablado de Ciro, hemos hablado del siervo de Jehová, hemos hablado de Israel como siervo, hemos hablado de este otro siervo de Jehová. Ahora hemos visto que Israel ha fracasado y ahora vemos a Ciro. Pero lo importante es entender que cuando hablamos de Ciro, de alguna manera vamos a ver algo de Cristo, de Mesías, del Mesías de verdad. Y lo digo porque lo que nos llama la atención es cómo empieza el versículo, el capítulo 44. Bien, primeramente arrancamos en el 43 y vemos las promesas de Jehová. Primeramente ese no temas, lo vemos otra vez, que primeramente viene para Jacob. Pero luego después en el 43, 21, continuamos con esa promesa, ¿no? Versículo 22 dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Y así continuando. Pero versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Que ese nos hace volver atrás al capítulo 1, versículo 18. Aunque fuesen rojas como carmesí, yo los puedo blanquear. O sea, Dios es el único que puede realmente tratar con el pecado, que puede dar perdón de pecados. Entonces tenemos esa gran promesa que Dios da a su pueblo, incluso su espíritu derramado, pero notad el 40 y... vale. Voy intentando llegar con el tiempo. Notamos cómo empieza el 45:1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. O sea, tenemos todas estas promesas, volvemos a ver a Ciro, y vemos a Ciro nombrado, una vez más, casi 150 años antes de su nacimiento. Ya su nombre está puesto en el texto. Vendrá uno que se llama Ciro, y él viene para cumplir el propósito de Dios. Él viene para castigar naciones, y él será realmente la herramienta que usará Dios conforme viene para castigar a su pueblo. Y sin embargo, Dios no ha terminado con su pueblo. Dios, aunque el pueblo ha fracasado, aunque Jacob es un siervo inútil, Dios no ha terminado con Jacob. Dios tiene un propósito para su pueblo. Bien, reconozco que estamos yendo con rapidez por esos pasajes, no estamos mirando, y es una pena que con el tiempo que tenemos es básicamente lo que tenemos que hacer para ir moviéndonos por los pasajes, pero espero que os ayude en vuestra lectura volver a comprender mejor lo que está pasando en esta sección, porque realmente las líneas generales son presentar varios siervos de Jehová y realmente que Dios tiene un propósito en todo esto. Pero quiero cerrar con un breve pensamiento. ¿Recordáis la historia de Felipe en el Nuevo Testamento? Qué bonito, Felipe está en Samaria predicando el Evangelio y se desata un avivamiento. Qué bonito, ¿no?
El Espíritu de Dios baja y los samaritanos se reconocen pecadores ante Dios y empiezan a arrepentirse de sus pecados. Precioso momento. Y Dios coge a Felipe y dice, quiero llevarte al desierto. ¿No me podrías dejar ahí un par de minutos más? Qué bonito estar en un avivamiento. No, al desierto. Y me imagino a Felipe ahí en el desierto diciendo, ¿me traes hasta aquí? ¿Qué? Aquí no hay nadie. Y Dios dice, ¿has dicho nadie? Mira por ahí. Un carro. Un carro. Bueno, menos mal, Felipe, obediente al Señor, corre al lado del carro y encuentra a un eunuco que en un carro, un carruaje, está intentando leer un pergamino. Felipe corriendo a su lado dice, ¿entiendes lo que lees? Porque reconoce las palabras de Isaías, de las Escrituras. Y el hombre dice, ¿cómo podré entender si no hay nadie que me lo explique? Y Felipe corriendo dice, yo lo explicaré, pero pido por favor que me invites al carro porque es complicado explicar la cosa cuando vas corriendo. Bueno, todo eso no está en el texto. El caso es que sube y el eunuco le hace una pregunta. ¿Recordáis la pregunta que le hace? Está leyendo en el capítulo 53, ya llegaremos ahí, pero está leyendo y ¿qué pregunta? Dice, ¿quién es el siervo ese? Buena pregunta, porque había estado leyendo y dice, el siervo es Ciro, espera, el siervo es Israel, espera, el siervo es otro, ¿quién es el siervo ese? Dice, ¿es el profeta mismo? ¿O es otro que viene detrás? ¿Quién es el siervo de Jehová? Esa es la gran pregunta de esta sección. Es lo que tenemos que preguntar cuando terminamos esta sección. ¿Quién es el siervo? No me lo has contado. Has dicho que viene uno para traer justicia. Me interesa. ¿Quién es? Entonces ya entramos en la siguiente sección e Isaías va a mirar esa pregunta y volverá a esta pregunta. Y así lo tenemos pendiente para dentro de 15 minutos continuar y mirar esa parte. Padre Santo, te doy gracias porque a pesar de los fracasos de los siervos humanos, hay un siervo que no ha fracasado. Y nosotros anticipamos lo que vamos a ver en esa sección y damos las gracias por el gran siervo de Jehová. Damos gracias por ese ungido de verdad, que Ciro solo era una imagen de él, pero él es el verdadero ungido que venía para traer justicia a las naciones, a nosotros, para que nosotros entremos en la bendición de Abraham, que cae sobre todas las familias de la tierra, todos los que confiamos. Padre, gracias por la fuerza que tú das. Pedimos que nos ayudes a seguir confiando en ti todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.